Sean todos bienvenidos a este nuevo episodio del podcast 3 minutos para el Derecho Penal. Hoy realizamos esta emisión desde las instalaciones de la Universidad de Manizales, en compañía de Jorge Restrepo Fontalvo, quien nos hablará de feminizar a los hombres para disminuir la criminalidad. Nos encontramos con el doctor Jorge Restrepo Fontalvo a propósito de la ponencia que acaba de realizar en el marco de los congresos internacionales que hace la Universidad de Manizales y la Policía Nacional Escuela de Carabineros. El tema, feminizar a los hombres para disminuir la criminalidad. A manera de introducción, ¿qué podríamos indicar, mi doctor? Muy sencillo, que la política criminológica siempre ha dicho que se orienta a disminuir la criminalidad. Entonces he tratado de identificar unas variables que diferencian poblaciones que que tienen altos índices de criminalidad y compararlas con poblaciones que tienen bajos índices de criminalidad. Y sin duda, el factor más importante que hay que separa poblaciones de alta criminalidad y poblaciones de baja criminalidad es el género. Los hombres en todos los países del mundo y especialmente entre nosotros delinquimos mucho más que las mujeres. Por ello, la propuesta de política criminológica que yo estoy realizando es la de que nuestra política tiene que orientarse a un cambio cultural que feminice a los hombres para que adoptemos los roles que tradicionalmente han sido asignados a las mujeres, ya que ellas delinquen mucho menos que nosotros. Bueno, para ir aclarando, mi doctor, un poco en la terminología, política criminológica y no política criminal. ¿Podría, por favor, hacernos una precisión? Sí, es que tradicionalmente se habla de política criminal, es decir, el adjetivo se refiere a la política. Yo digo que política criminal es, por ejemplo, ponerles impuestos a los productos de la canasta familiar. Eso es criminal. Lo que se llama política criminal realmente no es una política que en sí es criminal, sino una política reflexiva sobre la criminalidad de manera lógica. El término griego logos, de allí, de ese término, se deriva la palabra lógica. Una política criminológica es una reflexión lógica sobre la criminalidad que termina en unas propuestas, tanto para prevenir la criminalidad como para darle un tratamiento humano, lógico, a aquellas personas que han cometido unos delitos. ¿Podría de pronto algunas personas afirmar que la población mundial, nacional, es mayoritariamente masculina? Las estadísticas nos están diciendo algo muy diferente que sirve de soporte y sustento en su ponencia y en esta propuesta de feminizar a los hombres para disminuir la criminalidad. ¿Podemos hablar un poco sobre eso? Sí, mirábamos cómo la población penitenciaria mundial asciende más o menos a 11.900.000 personas que están privadas de la libertad. De esas 11.900.000 personas privadas de la libertad, solo 800.000 son mujeres y 10.100.000, perdón, el dato no es 11 millones, sino 10.900.000 privados de la libertad. De esos 10.900.000, 800.000 son mujeres y 10.100.000 son hombres. Entonces hay que preguntarse ¿por qué razón las mujeres en todos los países del mundo delinquen menos que los hombres? Y particularmente en criminalidad violenta. Citaba yo el dato de que, basándome en estadísticas de criminalidad registrada por la Policía Nacional, en los últimos 50 años en Colombia, de cada 100 homicidios, 98 han sido cometidos por hombres y 2 por mujeres, a pesar de que las mujeres son en Colombia en este momento el 51.2% de la población, en tanto que los hombres somos el 48.8%. Si más de la mitad de la población solo comete el 2% de los homicidios, hay que hacer un estudio de los roles que tradicionalmente nuestra cultura le ha asignado a las mujeres para que los hombres tratemos de adoptar esos roles. Lo que ocurre es que en Colombia está ocurriendo lo contrario. Las mujeres se están masculinizando y esto puede llevar a que ellas incrementen notoriamente sus tasas de criminalidad, lo cual sería tremendamente desastroso
para un país que ya tiene unas tasas de criminalidad violenta de las más altas del mundo. Mi doctor, ¿hay un sustento teórico, digamos un estado del arte que está soportando esta afirmación o esta propuesta suya? ¿Podríamos hablar un poco de esas corrientes naturalistas o biológicas y luego cómo podemos llegar a otra forma de concebir en el marco teórico esta propuesta? Sí, yo he hablado en varias ocasiones y también en mis textos de lo que yo llamo el dilema natura-nurtura. La criminología positivista tradicional, particularmente enraizada en Italia a partir de la obra de Cesare Lombroso, se inclinó mucho hacia el biologismo y entonces trató de buscar rasgos biológicos que identificaran al delincuente. Por otro lado, la criminología de corte anglo-estadounidense se orientó más a la búsqueda de patrones sociales, de estructuras sociales que llevaran a la criminalidad. Edwin Sutherland, el gran criminólogo estadounidense, que nunca estudió derecho, sino que tenía un PhD en sociología, siempre trató de explicar la criminalidad como el resultado de un proceso de aprendizaje. Y allí, si yo retomo eso como perspectiva y lo refiero al problema de la baja criminalidad femenina, yo no creo que sea porque las mujeres biológicamente sean mejores que los hombres. No, lo que ocurre es que a las mujeres se le han asignado roles que las hacen más dialógicas, más cercanas al débil, porque a ellas se les asignó tradicionalmente la crianza del niño. Y eso es lo que los hombres tenemos también que asumir, para que seamos más dialógicos, más expresivos de emociones, para que nos acerquemos más a lo que tradicionalmente se ha considerado femenino y de esta manera realmente cometamos menos delitos violentos. Bueno, mi doctor, sobre estas lógicas y apuestas hoy de inclusión y de salirnos un poco de esa lógica binaria de lo masculino y lo femenino, ¿podría en el marco de su propuesta de pronto pensarse también en otra situación? Sí, lo que ocurre es que qué es masculino y qué es femenino depende también de cada cultura. En nuestra cultura tradicional, por ejemplo, el uso de afeites, el que se decoraran el rostro, era considerado una actitud femenina, pero en muchas otras culturas, incluso dentro de nuestro país, hay grupos indígenas donde el macho es el que se pinta el rostro y las mujeres no lo hacen. Mire que tradicionalmente habíamos considerado, por ejemplo, que el uso de colgandejos en las orejas era una cuestión femenina y hoy muchos hombres han adoptado esto, de modo que eso es tremendamente variable. No hay algo que sea femenino o masculino. Yo utilizo la designación de feminizar a los hombres es para referirnos a los roles tradicionales que se le han asignado a las mujeres. Pero mi propuesta va más allá. De lo que se trata es de que hombres y mujeres dialoguemos como iguales, que es lo que somos, y que todos nos humanicemos y construyamos una sociedad más dialógica, menos violenta, más propicia al perdón, al olvido, a la reconciliación, que esta sociedad machista donde todo lo queremos resolver con violencia. Ya para cerrar, mi doctor, una referencia bibliográfica de sus textos, por favor, que nos quede aquí en este podcast para que quienes quieran leerlo pues puedan ubicarlo. Bueno, mi propuesta está contenida en una revista Scope, esto se llama Feminizar a los hombres para prevenir la que eso es un artículo, pero yo trato el tema también en mi texto de criminología, un enfoque humanístico, que está en 4ª edición de la editorial Temis de Bogotá. Mil gracias, doctor. Doctor Restrepo, muchas gracias por acompañarnos y compartir su conocimiento con todos nosotros. Esperamos volver con usted en una próxima emisión de nuestro podcast 3 Minutos para el Derecho Penal. Gracias a todos nuestros oyentes y los esperamos en nuestro siguiente episodio. Hasta la próxima.